Quiero que busquen en sus Biblias Gálatas capítulo 2. Vamos a buscar en nuestras Biblias Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Si usted por favor se puede poner de pie y leemos a la cuenta de 3 este versículo. 1, 2 y 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué más dice? Gracias. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oremos. Señor, en esta hora estamos delante de tu palabra. Siervo tuyo soy. Con palabras sencillas te pido que pueda llegar hasta el corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, usa tu palabra. Usa tu palabra para edificar nuestras vidas, para exhortarnos, para corregirnos, para animarnos, para motivarnos. Ayúdanos pues, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Otra versión dice de este versículo de Gálatas capítulo 2, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo no ya yo, sino que vive en mí Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas, una carta que escribe el apóstol Pablo a una iglesia que estaba pasando por unos problemas bien particulares. La iglesia estaba atravesando unos problemas significativos que llevaron al apóstol Pablo a escribir. Y voy a mencionarles rápidamente algunos de los problemas por los que estaba pasando la iglesia de Galacia y por lo cual Pablo también escribe. Lo primero era la influencia del legalismo. Había un legalismo terrible que se había infiltrado. Recuerden que la iglesia estaba creciendo, la iglesia estaba formándose y hubo cristianos o habían cristianos que eran judíos. Y como judíos llegaron a la iglesia cristiana y comenzaron a caminar en la iglesia cristiana, pero rapidito se dieron cuenta y dijeron: nosotros no podemos salvarnos así nomás. Yo no creo que la salvación sea solamente así, sin hacer nada. Tiene que haber algo que nosotros hagamos para la salvación. Así que ellos dijeron: no, pues lo que nos enseñaron nuestros padres, lo que aprendimos nosotros de la religión judía, es que tenemos que guardar algunas fiestas, es que tenemos que circuncidarnos, es que tenemos que dejar algunos alimentos, es que tenemos que hacer esto. Es decir, comenzaron a mezclar la gimnasia con la magnesia, y el evangelio que estaba predicando el apóstol Pablo, que era el evangelio de gracia, donde la salvación es un regalo, donde tú no tienes que hacer absolutamente nada, sino que es un regalo de Dios. Ellos dijeron: sí, pero no. Así que había una influencia del legalismo, porque algunos maestros, conocidos como judaizantes, estaban enseñando que los creyentes debían seguir leyes judías, incluyendo, como les dije, la circuncisión, para ser verdaderamente salvos. Es como que hoy venga alguien, se pare aquí y te diga: bueno, en el caso de los varones, si realmente quieren ser salvos, se tienen que circuncidar. Y entonces esto ponía en duda la suficiencia de la fe en Cristo para la salvación. Por supuesto, esto comenzó a traer dentro de la iglesia de Galacia problemas, porque había una influencia del legalismo. El otro problema por la cual Pablo escribe es que había una confusión teológica. ¿Y qué es esto? Bueno, la iglesia estaba confundida acerca del verdadero evangelio. Ellos dijeron: ¿será que este evangelio que está predicando Pablo es el mismo que predicó Pedro? ¿Será que es el mismo evangelio que predicaron los apóstoles? ¿Será que es el mismo evangelio que nos predicó el Señor Jesucristo? Había una confusión teológica. Y las enseñanzas de los judaizantes distorsionaban el mensaje de la gracia
que Pablo había predicado. Así que esto llevó a algunos a creer que debían cumplir con requisitos adicionales para ser aceptados por Dios. Y usted dirá, ¿y por qué el hermano nos va a hablar de esto? Bueno, vamos a ir dilucidando esto, nos vamos a ir comiendo esto poquito a poco, porque yo veo con preocupación, hermano, que la iglesia de Jesucristo ha venido, hermano, como intentando hacer nuevamente lo que pasó en Galacia. Sí, somos salvos por gracia, pero necesitamos hacer algunas cosas, necesitamos agregar algunas cosas, y no son cosas malas, ¿sí? No son cosas malas, pero que ponen en duda la salvación suficiente por gracia. El otro problema que había en la iglesia de Galacia era divisiones y conflictos. Y uno a veces dice, no, esta iglesia cristiana de hoy día está echada a perder. Pero resulta que cuando la iglesia estaba comenzando ya habían problemas, habían divisiones y había conflictos, porque la influencia de estos falsos maestros estaba causando divisiones dentro de la comunidad, generando conflictos entre aquellos que seguían las enseñanzas de Pablo y los que adoptaban las nuevas doctrinas de la iglesia. Ellos dijeron, nosotros sí somos cristianos y sí queremos ser salvos, pero nos parece que no es puro el evangelio. No sé si a usted le suena eso como conocido. Cuando uno predica el mensaje del evangelio, que es por gracia, no falta quien te diga, sí, pero ¿usted de qué iglesia es? ¿Usted de los del Calvario? No. Esa gente son peores que los católicos. A mí me lo han dicho, se lo han dicho algunos hermanos, porque ponen en duda el mensaje del evangelio que se predica, que es por gracia. Ese es el mensaje del evangelio. Bueno, eso estaba pasando allá, había divisiones, había conflictos. ¿Y cómo no se va a dividir la iglesia si tenía maestros que enseñaban la palabra y dentro de esa enseñanza les estaban diciendo que se tenían que circuncidar? Es como que yo les diga a ustedes ahorita, miren, sí somos salvos por gracia, pero si usted quiere ser salvo de verdad, las mujeres tienen que comenzar a traer faldas. Porque si no me traen faldas, la salvación de usted como mujer está en duda. Y en el caso de los hombres, sí son salvos, pero si no me vienen con pantalones de vestir, zapatos de vestir y camisa manga larga, la salvación está, ¿quién sabe? Porque usted no está dando muestra evidente de que usted es salvo. Eso era más o menos lo que estaba pasando allá adentro. ¿Qué otro problema había? Había una desviación de la fe. Muchos creyentes estaban comenzando a apartarse de la fe y de la libertad que habían encontrado en Cristo y estaban volviendo a prácticas religiosas que no podían salvar. Por ejemplo, ¿cómo podía salvarlos a ellos el hecho de que fuera circuncidado o no fuera circuncidado? Eso no salva, pero ellos estaban volviendo a estas prácticas. Otro problema por el cual Pablo escribe la carta a los Gálatas era por la falta de comprensión de la gracia. Había una falta de comprensión, había falta de conocimiento acerca de la gracia de Dios y el papel en la vida del creyente. ¿Qué es gracia? Es la bondad y el amor inmerecido de Dios. Ellos no podían creer, los hermanos de Galacia no podían creer que la salvación fuera simplemente así, un regalo y ya, siendo que ellos desde niños habían guardado la ley. Y ellos decían, pero no puede ser así como así nada más, algo tenemos nosotros que hacer. Y estaban olvidando lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 8, donde dice que por gracia sois salvos, es decir, por un regalo de Dios, por una bondad del Señor. Y estaban olvidando lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 8, donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Pablo enfatiza que la salvación es un regalo inmerecido y no algo que se puede ganar a través de las obras. La gracia de Dios tiene que ver con algo incondicional, tiene que ver con que es transformadora y tiene que ver con que es salvadora. Y los maestros judaizantes estaban torciendo todo eso y estaban diciendo, ustedes muy bien,
como le dijeron al hermano Edgar Salas cuando le preguntaron que si él se estaba congregando aquí, y le dijeron, pues qué bonito que usted busque del evangelio, pero lástima que fue y se metió allá. Lástima que fue y se metió allá. Yo he titulado esta enseñanza este día, otra vez está pasando. Otra vez está pasando. Hermano, esta carta a los Gálatas se escribió por allá por el año 49 después de Cristo. Imagínate tú, dijo el caraqueño, desde el año 49, y Pablo ya tuvo que escribir una carta, año 49 de nuestra era, después de Cristo, y Pablo tuvo que escribir una carta porque la iglesia, inclusive maestros conocidos de la iglesia, estaban queriendo judaizar. Algo así como que usted esté aquí, yo esté aquí enseñando, y de pronto comience a decir que necesitamos algunas prácticas católicas dentro de la iglesia para poder ser salvos. Sí, que necesitamos comulgar, que necesitamos el confesionario y confesarnos, que necesitamos primera comunión para los niños, que necesitamos confirmación, que necesitamos asistir de vez en cuando a las reuniones de ellos, y usted, como persona que asiste a la iglesia, comience a decir, ¿pero cómo así? Si a nosotros nos hizo Cristo libres, si el evangelio es un regalo del Señor, ¿cómo es que ahora tenemos que hacer estas prácticas? Hermano, estos problemas que les mencioné llevaron a Pablo a escribir su carta a los Gálatas, donde defiende la verdadera naturaleza del evangelio y reafirma la libertad que los creyentes tienen en Cristo. Este versículo 20, que quiero que lo leamos nuevamente, hermano. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A mí me llama mucho la atención que si usted lee los versículos anteriores, usted se va a encontrar al apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, y como dirían las personas en la calle, le estaban llenando la perra. Le hartaron la perra al apóstol Pedro porque se estaba portando mal. ¿Cómo? A Pedro, sí señor. Pedro estaba un ratico con los judaizantes y Pedro estaba un ratico con la nueva iglesia y Pedro comía con los judíos y conversaba con los de la circuncisión y al ratico entonces estaba otro ratico con los que no eran o con los gentiles, y Pablo lo pilló y Pablo le dijo: ¿a usted qué le pasa, mano? Porque así hablaba él. ¿A usted qué le pasa? Vamos a leer algunos versículos anteriores. Versículo 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pablo al gran apóstol Pedro era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación, ¿cómo le parece esa palabra que usa ahí? En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún, miren, nada más y nada menos, el gran Bernabé, que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocrita, por la hipocresía de ellos. Hipocrita significa muy blanquito y muy bonito por encima, y por debajo lo que hay son huesos secos, huesos piches de un muerto. Eso es una persona hipócrita, alguien que muestra una cara, pero que por debajo tiene otra cosa. Y dice que aún arrastrando por la hipocresía de ellos, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a ¿qué? A la verdad del evangelio, dije a Pedro delante, ahí hermano, ni siquiera lo llamó aparte, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué cipote, diríamos nosotros? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué tal? El gran apóstol Pedro. Nosotros judíos, dice el 15,
de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado. ¿Aló? El hombre no es justificado por las obras de la ley. Entonces, ¿por qué quieren volver a la ley? Le está diciendo Pablo. ¿Por qué quieren volver a guardar el sábado? ¿Por qué quieren volver a cumplir leyes de fiestas? ¿Por qué quieren circuncidarse? Si el hombre no puede ser salvo por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa cuando la gente comienza a meterle al evangelio la camisa, la falda, el zarcillo, el arete, la pintura y esto y aquello, y que tiene que ser el traje, y que tiene que ser la camisa manga larga? El domingo pasado estuve en la iglesia El Pan en Maracaibo, y después que terminó el culto estuve conversando con el pastor, y yo andaba mal porque cargaba una franelita y yo me sentía como desnudo. Entonces el pastor me dijo: hermano, yo quisiera que usted le diera unas palabras a la iglesia. Y yo le dije: hermano, no, o sea, mire cómo estoy, hermano, ando con una franelita, porque yo venía hasta la fría nada más. Y me dice: hermano, usted está como un pastor que fue a predicar a una iglesia, y cuando lo pasaron a predicar, el que lo iba a pasar, uno de los encargados de los diáconos, le dijo: usted no puede predicar si no tiene corbata. Si no tiene corbata no predica. Y él le dijo: pues no tengo corbata, no predico. Quedará para el próximo domingo. Y al próximo domingo vino el pastor encorbatado. Y cuando se subió con su corbatota, puso el micrófono y le dijo a la corbata: predíquele pues. Y la corbata no hablaba. Predicales pues, le dijo a la corbata. Hermano, nosotros a veces en el evangelio caemos en estas cosas. Que si no tiene esto, que si no tiene aquello. Y esto estaba pasando en la iglesia de Galacia, y aún personas como Bernabé se estaban apartando y estaban queriendo judaizar. De pronto usted viene con el deseo de alabar al Señor con libertad, con el deseo de... Y de pronto dice: pero es que yo ando con una franelita. A mí me da como vergüenza. A mí me da como vergüenza. Porque somos conocidos como personas que si no andamos adecuadamente vestidos, no somos dignos. Hermanos, Pablo busca defender la autenticidad del evangelio que predica, enfatizando que la salvación es a través de la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Hermano, a mí me sorprende en gran manera ver al apóstol Pablo echándole una buena exhortada al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, un hombre de fe, un hombre de Dios, un hombre que caminó con Cristo, un hombre que vio la salvación con sus propios ojos, y de pronto queriendo hacer algunas cosas de la ley, queriendo guardar los días de reposo, queriendo guardar las fiestas, queriendo apartarse de algunas comidas, pero cuando le convenía, y cuando no, entonces sí estaba con los otros y decía: eso, hagamos fiesta. Y uno dice: ¿en serio, Pedro? ¿Qué quedará para Juan? Entonces, hermano, Pablo recuerda a los Gálatas que Cristo se entregó por ellos, lo que resalta el amor sacrificial de Jesús y la base de la redención. ¿Cuál es la base de la redención? Ese amor sacrificial. Redención significa liberación. Él nos libertó por su sangre, no por las obras que usted y yo podamos hacer. Hermano, no podemos nosotros hacer nada para agregar a nuestra salvación. Hermano, mire, hay muchas maneras de quitarse la vida. Yo he escuchado que algunas personas dicen: hermano, es que tenemos que sacrificar la carne. Eso suena bonito, pero no es bíblico. Suena bonito. Hermano, hay que hacer un ayuno porque hay que sacrificar la carne. Hay que hacer esto porque hay que sacrificar el pecado. Eso suena bonito, pero no es bíblico. Hermano, mire, hay muchas maneras de morir. La persona puede tomar veneno, la persona puede buscar un mecate, se puede ahorcar, la persona puede agarrar una pistola y meterse un tiro en la cabeza. Pero ¿saben cómo no puede una persona sacrificarse a sí misma? Crucificarse a sí misma no puede. Porque una vez que ponga una mano y se la clave, ¿cómo se clava la otra? Y una vez que se clave la mano, ¿cómo se clavan los pies?
Y por eso Pablo dice, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Él no está diciendo que nosotros en el día a día tenemos que crucificarnos, porque no puede una persona crucificarse a sí misma. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando Cristo estaba siendo crucificado, yo estaba con Él. Eso es lo que Él está diciendo, aunque yo y algunos comentaristas dicen que Pablo tenía que haber estado presente en la crucifixión y en la muerte del Señor Jesucristo. Pablo era un fariseo de esos mandados a guardar que cumplía la ley. Y a los fariseos les encantaba estar en las crucifixiones, porque ellos manejaban la ley, ellos estaban ahí. Y algunos dicen que Pablo tuvo que haber estado al pie de la cruz. Y que Pablo tuvo que haber estado muy de acuerdo con que le quitara la vida a Jesucristo. Por eso, cuando él, la luz lo tumba y cae al piso y Jesús lo revuelca y le dice, levántate que eres instrumento útil para los gentiles, él comienza a recordar y él dice, ese Cristo que murió crucificado es el mismo Cristo que a mí se me apareció. Es el mismo. Cuando usted lee el capítulo 1 de Gálatas, usted se va a encontrar que Pablo tuvo un trato directamente con Jesucristo, o Jesucristo con Pablo en Arabia, y que lo trató, por lo menos dicen algunos teólogos, 3 años y medio o 3 años tratando Jesucristo directamente con el apóstol Pablo. Por eso cuando él dice, estoy yo crucificado juntamente con Cristo, él está diciendo, yo morí con el Señor Jesucristo, ya no vivo yo, porque cuando él estaba tomando el lugar mío allá en la cruz, yo también estaba muriendo con él. Hermano, tengo una frase para usted. La vida cristiana no se basa en cumplir la ley, sino en una relación personal con Cristo. La vida cristiana no se basa en cumplir la ley. Es que yo tengo que guardar el domingo, y yo tengo que guardar la vestimenta, y yo tengo que hacer esto. Se trata de una relación personal con Jesucristo. Mire, el tema de la santidad, hermano. Hay que guardar la santidad. Suena bonito, pero tampoco es bíblico. Hermano, usted jamás va a poder guardar su santidad. Jamás. Porque ¿quién es el que la guarda? Cristo por usted. ¿Quién pagó en la cruz por los pecados? Hermano, yo sé que a lo mejor a algunos esto los incomoda, les molesta, pero hermano, aquí me van a tener predicando la verdad del Evangelio y el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio es por gracia, donde yo tengo una relación personal con el Señor Jesucristo, donde yo no ando tratando de agradar y ganar salvación y crucificar la carne y tratar de ayunar para agradar al Señor y tratar de hacer esto. No podrá usted guardar santidad sin una relación personal con el Señor Jesucristo. Si usted dice, yo voy a guardarme en santidad, bueno, yo lo felicito, pero déjeme decirle que no lo va a poder hacer nunca. Usted podrá guardar la santidad en que usted no mira, por ejemplo, en el caso de nosotros los casados, a otras mujeres. Y usted dice, yo soy santo, yo cuando veo a otra mujer yo volteo la cara, pero va a fallar por otro lado en su santidad. Y si falla por aquí, y si guarda por aquí, falla por aquí, nunca tú podrás guardar una santidad perfecta. Porque ¿quién es el que la guardó? Cristo. ¿Quién es el que alcanzó la santidad máxima? Cristo. ¿Quién es el que pagó el precio? Cristo. ¿Quién es el que murió en la cruz? Cristo. Por eso lo que tú y yo tenemos que hacer, en vez de estar haciendo obras para tratar de ganar mi salvación o de no perderla, más bien esa energía inviértela en tener una relación personal con Jesucristo y su palabra. Donde tú digas, Cristo es quien guarda la santidad. Si yo estoy en Cristo, yo soy santo. Si yo estoy en Cristo, yo soy salvo. Si yo estoy en Cristo, voy camino al cielo. Si yo amo a Cristo, si yo obedezco las enseñanzas de mi Señor, yo soy santo. Yo soy salvo. Pero a veces nosotros decimos, no, para alcanzar la salvación, yo tengo que congregarme todito los domingos. Porque si falta un domingo al año, ya estoy perdido. Si dije una grosería, estoy perdido. Si miré a una mujer, estoy perdido. Si miré a un hombre, estoy perdido. Si no dividimos, estoy perdido. Y pensamos que con estas obras nosotros podemos agradar al Señor. Y dice la Biblia que tus obras y mis obras son trapo de inmundicia delante del Señor.
La obra que tú puedas hacer, por muy bien que te portes, por mucho que tú te congregues, por mucho que tú ores, por mucho que tú ayunes, hermano, eso delante del Señor es igual a nada. Ah, no, entonces ¿para qué, pastor? Entonces sí. No, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que no es en tu fuerza, es en la fuerza de Cristo Jesús. Tú nunca podrás guardar tu salvación, tú nunca podrás guardar tu santidad, tú nunca podrás ser acepto delante de Dios, porque tú y yo delante del Señor somos trapos de inmundicia. Hermano, hay tres aspectos clave que podemos considerar acerca de este versículo 20 del capítulo 2 de Gálatas. El primero de ellos es la identificación con Cristo. Hermano, Pablo dice, exhortando, después que exhorta a Pedro y después que le dice lo que es bueno para el Pablo, le dice, chico, ¿cómo es posible que tú andes con esos cuerpos? Un tipo que es columna, que es baluarte de la iglesia, va a andar con esos jueguitos. Eso no puede ser. Y le dice en el versículo 20 del capítulo 2, dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que lo primero que quiero resaltar de este versículo es la identificación con Cristo. Crucifixión. La frase con Cristo, estoy juntamente crucificado, indica que al aceptar a Cristo, los creyentes participan en su muerte. ¿Aló? Cuando tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, y tú dices, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, te recibo como mi Salvador, reconozco que tú moriste en la cruz tomando mi lugar, porque no fue una muerte solamente que pagó el pecado, fue una muerte sustitutoria. Él estaba tomando tu lugar en la cruz. Así que cuando tú le aceptas a Cristo, tú estás siendo crucificado, hermano. Indica que al aceptar a Cristo, los creyentes participan en su muerte. Y esto significa que nuestras viejas vidas, con sus pecados y ataduras, ¿qué pasó con ellas? Han sido crucificadas. Nuestras viejas vidas, nuestras ataduras, cuando tú aceptas de corazón a Cristo, están siendo crucificadas en la cruz con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, una nueva vida, la resurrección de Cristo implica que también nosotros hemos resucitado a una nueva vida. ¿Cristo murió? ¿Sí o no? Cristo murió, pero no solamente murió, sino que también resucitó. Así que si tú, al creer en Cristo, estás muriendo con Cristo, pero también Cristo resucitó, tú también te estás levantando de entre los muertos. Y este versículo habla, hermano, de la identificación del creyente con la muerte y la resurrección de Cristo. La antigua vida, hermano, del creyente ha sido reemplazada por una nueva vida en Cristo. Por eso, hermano, ¿qué pasaba con la gente de Galacia? No alcanzaban a tener una identidad plena con Cristo. No había una identificación con Cristo. Ellos decían, bueno, sí, Cristo murió, pero yo no tengo nada que ver con eso, porque eso pasó hace más de 2000 años. Yo no tengo nada que ver con eso. Y muchas veces nosotros lo vemos así, y por eso es que nos cuesta aceptar que la salvación es por gracia. No nos vemos allá en la cruz, no nos vemos allá en el Calvario con Cristo, sino que decimos, bueno, tal vez Él murió por los que estaban vivos, pero yo no había nacido, ¿cómo yo voy a ser participante de eso? Por eso, hermano, es que es por fe. Cuando Cristo estaba muriendo, tú también estabas muriendo. Cuando Cristo resucitó, tú también estabas resucitando. Cristo tiene vida y tú también tienes vida. Así que lo que pasaba con la iglesia de Galacia era que no tenían una identificación con Cristo. Se identificaban con los judaizantes y querían hacer algunas prácticas, se identificaban con los gentiles, querían hacer algunas prácticas, pero no se identificaban con Cristo. No había una identificación con Cristo. Pero Pablo les dijo, yo sí me identifico plenamente con Cristo. Es más, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y Pablo ya no vive, sino que vive Cristo en mí. Y eso es lo segundo que vamos a ver aquí de este versículo, es la vida de Cristo en nosotros.
Si Cristo vive en nosotros, ¿cómo debe ser nuestra vida? Una imitación perfecta de la vida de Cristo. Hermano, es increíble. Yo no sé cuántas veces usted ha visto un endemoniado, una persona que está poseída por un demonio. Hermano, cuando una persona está poseída, desplaza completamente la personalidad del individuo. Y de pronto usted, una persona endemoniada, desafía las leyes de la naturaleza. Y de pronto usted lo ve caminar por una pared, caminar por un techo, torcer la cabeza y poner la cabeza para atrás, voltear los ojos, toman control de las cuerdas vocales y transforman la voz y hablan con una voz como de la ultratumba, que uno en lo natural se le encrispan los pelos porque uno dice esto no es natural, esto no es normal, porque está completamente tomado. Cuando tú mueres en Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado. La crucifixión habla de muerte. Cuando tú mueres con Cristo, Cristo está en ti, la vida de Cristo está en ti, y eso, hermano, se va a manifestar, se va a salir por cualquier lado. Por cualquier lado va a salir que Cristo vive en ti. En tu forma de vivir, en tu forma de hablar, pero no porque tú quieras vivir imitando. ¿Cómo será un cristiano? Yo voy a imitar un evangélico. Yo voy a imitar un cristiano. No es tratar de imitar. Es que es una vida natural que está dentro de ti y te sale naturalmente. Por eso cuando yo escucho personas que tienen lenguaje soez y hablan y dicen groserías y chistes groseros y no sé qué más, dos cosas: o el Espíritu Santo no está en él, o el Espíritu Santo está contristado completamente, arrinconado, porque lo que sale naturalmente es carne y no espíritu. Entonces uno dice, la vida de Cristo no está en esa persona. Pablo dice, yo sí, y por eso Pablo dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Lo primero que Pablo hacía y le decía a los Gálatas era, yo estoy crucificado con Cristo, tengo una identificación con Él. ¿Con quién te identificas tú? ¿Con quién te identificas tú? ¿Con los chavistas? ¿Con la oposición? ¿Con los evangélicos? ¿Con los que no son tan fanáticos? ¿Con Magallanes? ¿Con el Caracas? ¿Con las Águilas del Zulia? ¿Con el Real Madrid? ¿Con el Barça? ¿Con el equipo del Táchira? ¿Con la Vinotinto? Nos ponemos una franela de la Vinotinto cuando está jugando. Ahorita vamos a jugar con Bolivia. Nos ponemos una franela de la Vinotinto y nos identificamos como Vinotinto. Ahora, ¿de qué te vistes tú para identificarte con Cristo? La vida de Cristo estaba en Pablo. Dice, no ya yo, sino Cristo. Esta declaración, mi hermano, refleja la esencia de la vida cristiana. ¿Cuál es la esencia de la vida cristiana? Que ya Reinaldo no vive, que ya Juan no vive, que ya Antonio no vive, ni Orlando vive. Vive es Cristo, porque el yo murió en la cruz. El yo murió en la cruz. Con Cristo me identifico en la cruz. Yo no estaba cuando Cristo murió en la cruz. Yo ni siquiera había nacido, ni mi nono Cecilio, ni mi nona Felipa, ni mi nono Francisco, ni mi nona Juana. Nada de eso. Ninguno había nacido. Pero ya Cristo estaba muriendo en la cruz, ya estaba tomando mi lugar, y ahora Cristo vive en mí, dice el apóstol Pablo. Esta declaración refleja la esencia de la vida cristiana. Ya no vivimos para nosotros mismos. ¿Aló? ¿Qué pasaba con Bernabé? ¿Qué pasaba con Pedro? Hermanos, estaban judaizando, pero también estaban con los gentiles y tenían un jueguito ahí. Una cosa, un vaivén, un ratico en el mundo, un ratico en el cristianismo, y vamos y venimos. Y Pablo dice, no chico, así no, ya yo no vivo, ya no vivimos para nosotros mismos, sino que Cristo vive en nosotros. Y esto implica, hermano, una rendición total a su voluntad. Amén o ay. Una rendición total a la voluntad del Señor. Pablo le dice a los Gálatas, estoy sorprendido, estoy atónito
de que tan rápido ustedes hayan dejado la libertad que Cristo les consiguió en la cruz para irse otra vez a cumplir las cosas de la ley, chicos. No puedo yo entender esto. Es más, sufro dolores de parto. Imagínense usted, dice que los hombres no paren. Pablo estaba pariendo, hermano, por la iglesia de Galacia. Porque estaba judaizando, hermano. Y la libertad que Cristo había alcanzado, ellos dijeron, pues sí, se suena como bien, pero eso quizás no, ese no es el verdadero evangelio. ¿Cuánto le han dicho a usted que aquí no se predica el verdadero evangelio? Es más, ¿cuántos de los que están aquí o nos están escuchando han llegado a pensar, el pastor Juan quizás predica otro evangelio? Un evangelio extraño, un evangelio raro, un evangelio que no importa lo que usted haga, usted no se pierde. Lo han dicho. Y hermano, mientras yo esté aquí, yo voy a seguir predicando el verdadero evangelio, la libertad que Cristo nos consiguió en la cruz del Calvario. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermano, vemos aquí la vida de Cristo en nosotros, el rol de la fe. La vida que ahora vivimos se basa en la fe del Hijo de Dios. ¿Aló? No en lo que usted pueda hacer, en lo que Cristo consiguió en la cruz del Calvario. Usted vive en esa fe. No en la santidad que usted tiene que mantener, no en crucificar la carne. Hermano, eso es un combustible que no le va a durar nada. Usted dice, yo tengo que crucificar esta carne. Eso no le va a durar nada, hermano. Eso va a ser igualito que cuando usted iba y se confesaba y salía del confesionario y de una vez comenzaba a chismear o comenzaba a mirar para los lados y volvía a quedar en pecado. Si usted no se apropia de lo que Cristo hizo en la cruz y lo entiende, lo comprende y abraza todo eso y dice, yo amo a mi Cristo porque lo que Él hizo yo jamás lo podré lograr, jamás lo podré alcanzar. Hermano, la vida que ahora vivimos se basa en la fe en el Hijo de Dios. No es por nuestras obras, sino por la fe en su amor y en su sacrificio. Amén. No sé si me estoy explicando, les estoy enredando más. Hermano, la vida de Cristo en nosotros resalta que la vida del creyente no es solo una existencia física, sino una vida que se vive en fe. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es la vida de Cristo en usted. Por eso usted puede ser santo. Por eso usted puede ser puro. Amado, ¿usted de verdad piensa que con lo que usted haga puede agradarle a Dios? ¿De verdad? ¿De verdad usted piensa que congregándose, que ayunando, que sacrificando la carne, usted puede agradarle a Dios? Eso son mentiras del diablo, hermano. Ahora, no estoy diciendo salga a depravarse, salga a beber, salga, como me dijo una vez un hermano a mí, entonces yo me voy para un bar, me acuesto con una prostituta, y le dije, pues si usted hace eso, entonces no es salvo. Porque un salvo no hace ese tipo de cosas. Un salvo no hace ni dice, ni se expone así de esa manera para abusar de la gracia del Señor. Pablo está diciendo, la vida de Cristo está en mí. Pablo ya murió. Pablo ya murió. Un hermano predicador se consiguió, había llevado una vida antigua horrible, de prostituta, de promiscuidad, y se consiguió con una de las mujeres que había sido de él. Y le dijeron en la calle, no recuerdo el nombre, pero vamos a poner el nombre de Francisco. Aquí creo que no se llama nadie Francisco. Francisco, mi amor, mi vida, ¿cómo estás? Y él dice, Francisco murió hace más de 20 años. ¿Cómo así? Francisco se murió. Francisco murió crucificado con Cristo en el Calvario. Y ya no vive Francisco, sino que ahora Cristo vive en mí. Entonces, hermano, entender que no es por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Cristo puede hacer. La vida del creyente ya no se basa en sus propias fuerzas o deseos, sino que está guiada y sustentada por Cristo. Ya no se basa por los deseos, sino que está sustentada por Cristo. El vivir en mí implica, hermano, que el creyente depende completamente de Cristo para la vida espiritual. Cristo vive en mí, dice Pablo. ¿Usted de verdad siente que Cristo vive en usted? ¿Usted de verdad siente que
Cristo está allá adentro y que ya usted no vive, que ya usted se murió. Yo acepté a Cristo en el año 96. Yo debería decir, desde el año 96 Juan no vive. Sus deseos, sus pasiones, sus pensamientos, murió. Ahora vive Cristo en mí. Ahora vive el Señor Jesucristo en mí. Hermano, es un reconocimiento de que la verdadera vida cristiana proviene de una relación íntima con Él. Por eso es que no puede haber vida cristiana si no hay relación íntima con Jesús, con su palabra, con su espíritu. Si no hay relación, no hay entonces una vida de transparencia delante del Señor. La vida del creyente, hermano, tiene un nuevo propósito que está en línea con la voluntad de Dios, y esto implica vivir de una manera que glorifique a Cristo y refleje su amor y su gracia. Ya no vivo yo. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque Pablo fue perseguidor, y como les dije al principio, Pablo tuvo que haber estado en la crucifixión de Cristo, y Pablo tuvo que haber estado ahí, y Pablo tuvo que haber visto cuando le quitaban la ropa, cuando lo flagelaron, cuando lo coronaron. Pablo tuvo que haber estado ahí, hermano. Y Pablo tenía que haber estado en esos días estudiando con Gamaliel. Y Pablo, nosotros lo vemos luego, que era un joven que estaba recibiendo la ropa de los que estaban matando a Esteban. Y Pablo vio todo eso, hermano. Tal vez nunca cruzó palabras con el Señor mientras estuvo aquí en la tierra en carne y hueso, pero él vio absolutamente todo. Vio la crucifixión, vio cómo lo bajaron, vio cómo lo sepultaron, escuchó de la resurrección, y por eso él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Cristo estaba muriendo en el Calvario, yo estaba con Él. Cuando Cristo derramó su sangre para limpiar los pecados, yo estaba siendo limpio. Cuando Cristo fue sepultado, yo también fui sepultado. Cuando Cristo resucitó, yo también resucité, dice el apóstol Pablo. Eso se llama identificación con Cristo. Y lo último, hermano, que veo de este versículo 20 del capítulo 2, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, ¿en qué dice? En la fe del Hijo de Dios, el cual, ¿qué dice? Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo tercero que veo es el amor de Cristo, hermano. Un amor y sacrificio. Pablo menciona que Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este amor es el motor que impulsa nuestra vida cristiana. ¿O qué impulsa tu vida cristiana, hermano? ¿Qué impulsa tu vida cristiana? ¿No es el amor del Señor que murió en la cruz y derramó su sangre y se entregó a sí mismo por nosotros? Hermano, reconocer el sacrificio de Cristo nos lleva a responder con gratitud y dedicación. El apóstol Pablo menciona el amor de Cristo, quien se entregó por nosotros, lo que subraya, hermano, el concepto de la redención. Esto es maravilloso. Quiero compartir algunas implicaciones prácticas de esto. Ya no vivo yo, porque estoy crucificado. Ahora Cristo vive en mí. Y como no me he muerto, como estoy aquí en la tierra, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso es que yo digo que este mundo no lo podemos tocar si no es con el Evangelio. Nosotros no estamos aquí para ninguna otra cosa que no sea exaltar y glorificar a Dios y predicarle a las almas perdidas. Nosotros no estamos aquí en esta tierra para nada más, para tronos, para glorias, nada de eso. Algunas implicaciones prácticas. Renuncia al ego, veo yo en este versículo. Renuncia al ego. Pablo era un tipo egocéntrico, ególatra, cuando se llamaba Saulo de Tarso. Hermanos, Pablo tuvo que renunciar al ego. Implica dejar de lado el orgullo y la autosuficiencia, reconociendo que la vida cristiana no se trata de uno mismo, sino de Cristo. ¿Sabía usted que cuando usted dice yo voy a sacrificar la carne, usted está siendo ególatra? ¿Sabía usted que cuando dice yo voy a sacrificar esta carne, usted está siendo
diciendo: miren lo que yo puedo hacer para el Señor. Por eso dije, suena bonito, pero no es bíblico. Porque no es lo que tú puedas hacer, no es las horas que tú ores, no es las horas que tú leas, no es lo que tú puedas hacer para mantener tu salvación, es lo que Cristo hace e hizo y hará por ti. Si tú piensas, entonces, como Pablo le dice a esta gente al final, cuando le dice en el versículo 21, le dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿No le parece lógico? Si yo puedo mantener mi salvación, si yo puedo con mis obras añadir algo, ¿para qué murió Cristo? Si usted podía alcanzar algo de salvación o pulir la salvación, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo en la cruz tomando tu lugar? Si yo como pastor digo: no, yo sí puedo, yo puedo nada. Y Pablo le está diciendo a la gente de Galacia: no se pongan a inventar, no se pongan a judaizar, no se pongan a guardar días de reposo, no se pongan a guardar fiestas, no se pongan a guardarse de comidas, no se pongan a intentar ustedes agradar a Dios, porque no lo van a poder lograr. Y nosotros seguimos intentándolo con buenas intenciones. Yo entiendo las intenciones de nosotros como creyentes al decir: yo me quiero mantener puro, yo quiero mantener mis ojos puros, quiero mantener mi cuerpo puro, quiero mantenerme en santidad. Yo entiendo eso, pero si no tienes una relación con Cristo, no podrás hacerlo. Te vas a frustrar y lo puedes lograr una semana, 2 semanas, 3 meses, y luego te frustras y te riegas y te devuelves a un estado hasta peor del que estuviste antes. Porque es con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El amor de Cristo vive en Él. Hermano, reconocer el sacrificio de Cristo nos lleva a responder con gratitud. Así que lo primero de esta enseñanza, en estas aplicaciones prácticas, es renuncia al ego. Renuncia a tu ego de que tú puedes hacer algo para agradar a Dios. No podrás, por eso vino Cristo. Lo segundo, hermano, es el reflejo del carácter de Cristo. Se espera que los creyentes vivan de tal manera que sus acciones y actitudes reflejen a Cristo. Si Cristo vive en ti, ¿qué se va a reflejar? Yo entiendo perfectamente de un recién convertido que diga groserías, palabras feas, malos pensamientos. Pero hermano, a medida que tú vas creciendo, esa vida que está en ti, de la cual tú dices que tienes a Cristo, se tiene que ir reflejando. Hermano, lo primero, una renuncia al ego. Lo segundo, un reflejo del carácter de Cristo. Y lo tercero, un empoderamiento espiritual. Esta palabra suena así como que medio rara, pero los creyentes son llamados a buscar el poder del Espíritu Santo para vivir de acuerdo con esta nueva identidad. Si el Espíritu Santo está en ti, entonces tiene que haber un empoderamiento espiritual. El Espíritu Santo te da la fuerza, te da la sabiduría, te da la valentía. Y tengo 2 preguntas para finalizar. ¿Cómo podemos permitir que Cristo viva en nosotros cada día? Porque Pablo dice: estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo podemos permitir que Cristo viva en nosotros cada día? ¿Cómo? ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan ser crucificadas para dar lugar a la vida de Cristo? ¿Qué áreas de tu vida tienes que decirle al Señor: Señor, crucificadas están allá contigo? Porque tú no te puedes crucificar a ti mismo. Tú no te puedes crucificar a ti mismo. Como dije, cuando te crucifiques una mano y la claves, ya no vas a tener la otra mano para crucificarte la otra mano. Y no vas a tener las manos cuando estén las 2 crucificadas para meterte los clavos en los pies, ni para subirte a la cruz. Por eso es que Cristo es el único que fue crucificado por ti. Y tú tienes que creer en esa crucifixión, aceptarla. Lo que ahí sucedió es lo único que te puede dar a ti santidad. Concluyo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Es un poderoso recordatorio de la transformación que ocurre en la vida de un creyente y la centralidad de Cristo en esta transformación. Amado hermano, yo sé que tú quieres buscar santidad. Amado, yo sé que tú quieres llegar al final del camino y obtener salvación. Yo sé que tú haces esfuerzos por leer la Biblia. Yo sé que tú haces esfuerzos por venir al culto. Yo sé que tú haces esfuerzos enormes por querer agradar a Dios. Pero sabes, si no tienes una relación con Cristo, no podrás en la carne hacer esto. Termino leyendo esta carta que los que escucharon el programa de radio ayer posiblemente la escucharon. Es una carta al yo. Querido yo, creo que siempre te he tratado bien. Puedo decir que la mayor parte del tiempo te puse por encima de todo. Me aseguré de que pudieras tener el mejor trozo del pastel, la mejor silla, el mejor sitial de honor. Ahora que dispongo de nuevas herramientas gracias al internet, solo exhibo fotos que muestran tus mejores momentos, Señor yo. Te amo, querido yo, pero ya no puedo vivir más para ti. Querido yo, te dejé el control y ocupaste el lugar del conductor. Ahora reconozco que no puedo confiar en ti. Afirmaste que conocías los caminos de la vida que debíamos tomar, pero siempre terminamos en callejones sin salida. Aprendí que hay otro camino que conduce hacia una vida real y abundante, y ese camino es Jesucristo. Te lo digo de una forma un poco brusca, pero no puedo llevarte conmigo en este viaje. Así que, querido yo, estás acabado. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan capítulo 3, versículo 30. Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Querido yo, estás acabado. Señor y Dios, en esta hora queremos darte gracias por tu palabra. Hoy queremos, Señor, identificarnos contigo. Señor, hoy entendemos que la iglesia de Galacia tenía muchos problemas. Y por eso, Señor, esta enseñanza se ha titulado Otra vez está pasando. Otra vez está pasando que nosotros intentamos en nuestra fuerza, engañados por Satanás, creer que podemos agregar algo a la salvación que tú ganaste. En ese entonces Pablo tuvo que atacar eso, porque no es por las obras de la ley, no es por lo que yo haga o deje de hacer, es por lo que tú hiciste, haces y harás. Por eso acudimos a ti en este momento y nos identificamos contigo, estamos crucificados contigo. Señor, entendemos que la vida tuya está en nosotros. Ya no vivo yo, ya no vive mi hermana, ya no vive mi hermano, sino que vive Cristo. Y lo que ahora vivimos en esta tierra, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que hoy le decimos al yo: hasta aquí llegaste. Es lo que Cristo pueda hacer. Ayúdame a tener una relación contigo. Te lo pido de todo corazón. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. El Señor los bendiga.